la licenciada Viviana Mandi, dentro de lo que es el contexto de la especialización en neuropsicología forense. Vamos a, digamos, la charla de hoy está pensada en una primera parte en donde vamos a ver algunas cuestiones generales sobre el traumatismo de cráneo, la importancia del lóbulo frontal, y luego con Viviana van a pasar a ver específicamente un caso pensado para esta presentación, más que nada para que puedan ver la importancia de la evaluación y la confección de un dictamen pericial dentro de este fuero o dentro de este marco de la neuropsicología forense, para que ustedes después, en el caso de hacer la especialización, puedan tener las herramientas y poder presentarlo. La idea no es abrumarlos con toda la información acerca del lóbulo frontal y la importancia del lóbulo frontal y los daños, sino dar un contexto integrativo para que ustedes puedan ver cómo un traumatismo craneal puede a su vez afectar distintas áreas del cerebro, entre ellas el lóbulo frontal, y cómo esto puede tener una implicancia en el comportamiento de la persona, y esto a su vez tener una implicancia no menor a la hora de realizar el informe y los dictámenes en consecuencia. Así que esa es un poquito la idea de la charla. Nos gusta interactuar, que nos conozcan, estamos abiertos después a las preguntas. Si hay algo que no se entiende o si no se me escucha, les agradeceré que nos vayan avisando. Y bueno, creo que, no sé, Dani, si vos tenés el PowerPoint como para ir pasándolo, estaría buenísimo. Así vamos, ahí está. Esto es un poquito, ¿me escuchan bien? ¿Podemos arrancar la charla? Sí, se ¿Se escucha muy escucha? ¿Se bien. escucha bien? Ah, Adelante. perfecto. Perfecto. Entonces decíamos que la primera parte vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro, cómo está protegido. Vamos a dar hoy particular énfasis en la importancia del lóbulo frontal, repasar muy rápidamente algunas funciones, ver en concreto qué se entiende por traumatismo de cráneo y qué podría llegar a pasar si el traumatismo se da o afecta el lóbulo frontal. Y luego vamos a pasar a la segunda parte, que después Vivi les va a contar en qué va a consistir. Así que si querés, Dani, arrancamos con la otra filmina y vamos haciendo un breve repaso. Ustedes saben que el cerebro se encuentra protegido por los huesos del cráneo, y esto es importante justamente por ser el cerebro un órgano tan valioso y cuyas lesiones pueden realmente producir efectos muy tremendos. El cráneo, a su vez, con las meninges lo protegen. Saben también que el cerebro está formado por dos hemisferios. Estos hemisferios se encuentran conectados entre sí a través de fibras o sustancias blancas que conectan los dos hemisferios. Externamente podemos distinguir, como ustedes ya saben, los distintos lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal, y el lóbulo de la ínsula, que se encuentra, digamos, más escondido en la estructura del cerebro. Siguiente, Dani, por favor. Este es un repaso. También es importante recordar la importancia de la corteza cerebral, cubriendo todos los hemisferios cerebrales. Fíjense que este número yo nunca lo recuerdo, pero se habla aproximadamente que hay 86.000 millones de neuronas. Y si ustedes piensan y se imaginan la cabeza de ustedes y el cráneo de ustedes, uno diría, bueno, ¿dónde están esas neuronas? Recuerden también que el cerebro presenta, digamos, surcos, circunvalaciones, que eso permite que el cerebro no esté extendido, sino que esté plegado sobre sí mismo, y eso aumenta la cantidad de superficie y de neuronas que entran dentro de lo que sería el cerebro. Las cortezas cerebrales están formadas por distintos tipos de células, las neuronas como las células excitables por excelencia, la neuroglía,
Recuerden también que el cerebro está y tiene que estar muy bien irrigado, porque si no le llega a la sangre, no llega el oxígeno, no llega la glucosa, las neuronas se mueren y ahí también tenemos consecuencias significativas muchas veces para el comportamiento humano. Siguiente, por favor. Seguimos avanzando. Recuerdan también que delante de la cisura de Rolando se encuentra también, no sé si lo ven, si yo marco con el cursor, se encuentra lo que sería el lóbulo frontal y en la parte más anterior se ubica lo que sería el lóbulo prefrontal. Se encuentra por delante entonces de la cisura de Rolando. Por detrás habíamos hablado del lóbulo parietal, bueno, después occipital, temporal y toda esta parte del lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene la primera parte pegadita a la cisura de Rolando, todo el área de la corteza motora primaria, que es la que ejecuta el plan motor. Tenemos también la corteza suplementaria motora y la premotora, que intervienen en lo que es la planificación del movimiento voluntario. Y por delante ubicamos la corteza prefrontal, que es la que en particular nos interesa hoy hablar específicamente. También dentro del lóbulo frontal está el área tan importante llamada el área de Broca, que es el área encargada de la construcción del plan motor para el habla. Rápidamente también les recuerdo que las cortezas asociativas son las que son evolutivamente más modernas y el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el frontal en humanos está mucho más desarrollado que en primates. Eso es como que nos distingue claramente incluso de los primates más, en todo caso, evolucionado entre comillas. También les iba a comentar algo, pero bueno, ahora se me fue, seguramente después lo recuerdo. Así que pasemos a la segunda. Bueno, esto es para mostrarles un poquito la evolución y cómo ver también la importancia de la corteza más moderna, la neocorteza, presente en los mamíferos y que en otros vertebrados no existe. Y ver cómo a su vez las cortezas humanas están mucho más plegadas, son mucho más abundantes y el desarrollo de las cortezas asociativas que nos hacen básicamente humanas. Y vamos a ir viendo la importancia del frontal. Ya recordé lo que les quería decir, que justamente el frontal es como lo más humano, comparado incluso con los primates, y siempre digo en las clases que es como una zona del cerebro que está íntimamente relacionada con los vínculos. Hoy no nos podemos meter en estos temas, pero sepan que el desarrollo del lóbulo prefrontal digamos, se desarrolla claramente epigenéticamente y que el desarrollo del frontal y prefrontal específicamente tiene un desarrollo incluso muy interesante en la adolescencia, que permite que el cerebro adolescente realice algunos cambios muy interesantes para después terminar de conformar en un cerebro adulto capaz de regular desde otro lugar, por ejemplo, los impulsos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se lesionan estas áreas que justamente tienen que ver con el control de impulso y ver también si esto puede tener digamos, alguna consecuencia, no solo para el psiquismo y para el comportamiento y para los vínculos más cercanos, sino si esto también puede tener algún efecto a nivel jurídico, alguna implicancia jurídica. Siguiente, por favor. Bueno, para meternos un poquito en lo que sería la corteza del lóbulo frontal, fíjense todas las grandes funciones que tiene, ¿no? Hablamos también al principio, cuando les contaba de la corteza motora primaria, también la corteza premotora, la suplementaria,
cómo uno a través del lóbulo frontal planifica el movimiento voluntario, cómo tiene que ver con el área de Broca, la expresión del lenguaje oral, la formación del plan motor del habla. Eso va a ocurrir también a nivel de la corteza asociativa frontal. Todos los procesos cognitivos, como pueden tener que ver con el cálculo, el razonamiento, la memoria de trabajo, la atención, todo esto es bien prefrontal. Piensen ustedes también a nivel de la motivación. Piensen también lo que vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Esto de poder poner en práctica lo que estoy pensando, poder hacer en base al pensamiento. Y vamos a ver después otras definiciones de las funciones ejecutivas, así como también una función muy significativa que es como el lóbulo que va a permitir organizar la secuencia de las acciones que yo necesito hacer para llegar a una meta, para tener un propósito. Voy a tener que, gracias a la integridad del frontal, generar un propósito, tener una meta y ver cómo planifico para poder llegar a esa meta. No sé si la mayoría de ustedes, por lo que estuvimos viendo, son psicólogos, hay algunos médicos, pero si ustedes miran todas estas funciones, a uno automáticamente empieza, los que hacen clínica, a pensar en pacientes, en las dificultades para planificar, en gente que no puede hacer el multitasking, dos cosas al mismo tiempo, personas que se ponen metas que son totalmente imposibles o se ponen metas y no logran planificar las secuencias de movimientos para poder hacerlas, personas que tienen dificultades en su memoria de trabajo, personas que tienen dificultades en la atención y que por lo tanto después no pueden memorizar. Bueno, todo esto que quizás uno está como más acostumbrado a verlo en la clínica, también cuando estas áreas se lesionan y antes funcionaban bien, estos se lesionan, empiezan a aparecer estos déficits y esto puede tener no solo implicancia, como ya dijimos, para los sujetos que lo padecen y para los familiares, sino también unas implicancias jurídicas. Vamos también a ver la función también en la regulación de los impulsos. No sé, me debo estar olvidando de alguna por la importancia que tiene el frontal. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya un poquito lo vimos, seguimos adelante. Acá esto es un detalle, no hace a la charla de hoy, pero simplemente para contarles que es tan complejo dentro de la zona prefrontal, también la podemos como subdividir en tres áreas, la dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial. Siguiente, por favor, Dani, que muestra un poquito la ventromedial en la otra cara, y acá está también la dorsolateral. Siguiente. Y lo interesante es que hoy se sabe que estas tres subáreas dentro de lo que sería el prefrontal cumplen distintas funciones, con lo cual las lesiones, según donde estén localizadas, van a ser también las consecuencias que tengan. Si pensamos un poquito a nivel del dorsolateral, vamos a pensar en alteraciones en las funciones ejecutivas, dificultades en la planificación, dificultades en la formación de conceptos abstractos, por ejemplo. A nivel del órbito frontal tenemos los daños acá producen más trastornos a nivel de lo que uno podría llamar personalidad. ¿Vieron? Control de impulsos, dificultades para inhibirse, tomas de decisiones que quizás son de maneras más impulsivas. Por eso yo les decía que justamente lo epigenético, la importancia también de los vínculos, la importancia del modelaje del lóbulo frontal, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Cuando se empiezan a dar todos estos procesamientos. Y dentro de la zona ventromedial es un área que está básicamente involucrada en todo lo que tiene que ver con iniciar la iniciativa de algún
de algo que yo quiero hacer, ¿no? La curiosidad, que esto también lo vemos en algunos pacientes psiquiátricos, por poner algún nombre, ¿no? Esta dificultad como para sentir curiosidad, esta falta de interés o no tener iniciativa, el aplanamiento afectivo, y uno enseguida tiende a pensar en, por ejemplo, los cuadros de la psicosis, esquizofrenias, etc. Siguiente. Bueno, y algunos dentro de las lesiones dorsolaterales, que era una de las áreas que recién estábamos como viendo un poquito más en profundidad, pensaba para traerlo por las características que tienen estas lesiones, ¿no? En general se dan a predominio de los trastornos cognitivos. Entonces hablamos un poquito de el síndrome disejecutivo, ¿no? Cuando hablábamos también recién, estas dificultades para prestar atención, estas dificultades en la memoria de trabajo, esto de mantener información y hacer algo con esta información y ejecutar una acción, ¿no? Son personas con dificultades para generar una meta, para planificar el movimiento, para planificar los pasos que tengo que yo hacer para poder llegar digamos, al resultado que yo quiero, ¿no? También si se afectan otras áreas más, digamos, que tengan que ver con el área de Broca, voy a tener dificultades en la fluencia verbal, voy a tener lo que llamamos como afasia de Broca o afasia motora. Son pacientes que también tienden a perseverar. Por ejemplo, a veces ustedes van a ver si hacen o si manejan las técnicas de evaluación. Un paciente, por ejemplo, que tiene que trabajar en el test de Train Making B, que tiene que ir alternando letras con números, uno le dice que lo haga, entonces el paciente hace 1A y tendría que pasar al 2, y sin embargo queda pegado en las letras y persevera, y le cuesta hacer el switch y pasar, ¿no? Este switch de pasar de las letras a los números. Esto es característico de las lesiones dorsolaterales o del síndrome también disejecutivos. Imitar el movimiento que está realizando otra persona, dificultades para la planificación motora. Siguiente, Dani, por fin. Si tienen dudas, pueden ir preguntando, y si no, después hacemos al final, que también puede estar interesante. También, como habíamos dicho, también las lesiones órbitofrontales también se asocian a trastornos de personalidad, a veces también los deterioros cognitivos en algunos procesos de demencia, también hace que uno, o tumores alojados en estas áreas, hace que una persona que se comportaba correctamente de golpe puede, no sé, querer salir desnudo o incluso salir desnudo, falta de responsabilidad. Y las lesiones ventromediales, como hablábamos, ¿no? Es básicamente el aplanamiento afectivo, psicoafectivo, ¿no? Como que todo le da lo mismo, la falta de iniciativa, la apatía, tan frecuente en algunos pacientes en la clínica. Adelante. Seguimos avanzando. Bueno, no me voy a detener un poquito, porque por ahí quizás viendo ya el síndrome disejecutivo podemos también pensar la importancia que tienen las funciones ejecutivas. Acá tienen algunas definiciones, pero la idea es que ustedes tengan claro que el lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal en general, tiene que ver justamente con poder pensar, poder armar una meta posible y poder generar los pasos para poder concretar esa meta, ¿no? Para poder llegar a este objetivo futuro. Siguiente. Bueno, y acá también veíamos que ya algo pudimos ver. Fíjense, cuando hay lesiones en estas áreas que estuvimos viendo, fíjense todo lo que se afecta, ¿no? Un poco ya lo vimos. Es un paciente que no va a poder pasar de una tarea a la otra.
vieron a veces en la clínica cuando uno ve que es un paciente que es como muy rígido en su pensamiento, tiene esta dificultad como para poder hacer algún cambio, ¿no? Esto tiene que ver con la rigidez, ¿no? Con poder hacer cierto switch o poder ver las cosas de distintos ángulos, ¿no? Lo que ya vimos, dificultades para establecer objetivos y planear cómo llegar a ese objetivo. Eh, Esto por ahí no lo dije en estos términos, pero por ahí determinadas lesiones afectan en lo que sería la iniciación de una tarea, ¿no? El procrastinar, que uno también lo ve tanto, ¿no? Como bueno, mañana, y el paciente nunca lo hace, ¿no? La planificación, el manejo del tiempo, se quedan sin tiempo, o sea, planifican, ponen metas, pero la realidad es que el tiempo o porque les cuesta arrancar o porque pusieron una meta que es inabordable. Siguiente, Dani. Bueno, el razonamiento, como habíamos dicho, lóbulo frontal, fundamental para el razonamiento, para el pensamiento abstracto. Piensen también en la cuestión madurativa, ¿no? El adolescente, que hasta que el lóbulo frontal no puede, no hay posibilidad de razonamiento lógico o del pensamiento abstracto. Cuando se daña esto, el pensamiento se torna muy concreto. Eh, Algo que por ahí quizás no hice tanto énfasis, el paciente quizás con daño prefrontal se vuelve olvidadizo porque justamente su atención está afectada. Olvidadizo porque tiene un problema de memoria, probablemente no, es un problema atencional, el paciente no puede prestar atención, pierde el foco, es distractibilidad, es decir, cualquier estímulo lo saca de lo que está haciendo, entonces no memoriza. Eh, es lábil emocionalmente, lloran quizás por estímulos que en otro momento no hubieran producido el llanto. Tienen baja tolerancia a la frustración. eh, También hay tendencia a no hacerse cargo de las cosas de las cuales uno es responsable, sino hay una tendencia a culpar al otro, a no responsabilizarse de sus propios actos. ¿Sí? Y bueno, un poquito esto, ¿no? Un autocontrol deficiente, un bajo nivel de control de impulsos, eh, bueno, dificultad para aprender de cosas que ya hice y entonces regular así lo que voy a hacer ahora. Siguiente, me parece que ya vamos terminando en esto. Bueno, y un poquito esto que no quiero, porque ya llevamos media hora, bueno, ya lo vimos, la distractibilidad, la dificultad en iniciar y mantener tareas, dificultades en el razonamiento abstracto para planificar actividades. Siguiente, Dani, porque lo más interesante es ver ahora el caso. Este, es cierto, problemas para distinguir lo importante del accesorio se pierden quizás en pavadas y no pueden ir a lo más significativo, perseveran, inhiben fallas, tienen fallas en inhibir respuestas que no son relevantes de vuelta o en controlar sus propios impulsos. No sé si hay algo más. Y bueno, como para ya meternos un poquito, simplemente decirles que cuando uno habla de traumatismo cráneoencefálico es algo que se produce, no es congénito, no es que uno lo trae y en algún momento de la vida se desarrolla. Tiene que pasar algo, tiene que haber un accidente, este, ya sea un golpe, un accidente. Son frecuentes los traumatismos cráneoencefálicos, por ejemplo, en accidentes de moto, eh, o sí, por accidentes o por golpes fuertes, como ustedes van a ver ahora este caso que hemos preparado para hoy. Y entonces también hay que ver en dónde se lesiona, se rompen los huesos del cráneo, se afecta el cerebro y de acuerdo al área van a ser entonces las lesiones.
De acuerdo a las lesiones, también habrán algunas lesiones que pueden llegar a ser más temporales, que se pueden quizás rehabilitar, pero el cerebro, ustedes saben que ahí las neuronas están muy especializadas y la muerte en áreas muchas veces no logran después rehabilitarse al 100%, sobre todo en cerebros adultos. También pueden haber lesiones por rotura de vasos sanguíneos, la falta de irrigación sanguínea también puede producir muerte neuronal, lesiones, déficit en el comportamiento, y de acuerdo a eso uno puede tener alguna lesión que incluso tenga una implicancia jurídica. Siguiente. Y bueno, ahora ya pasamos al caso de una persona judicializada que sufrió un accidente craneoencefálica, para poder ya ver un poquito más el caso en sí mismo y cuáles fueron las implicancias jurídicas, y para ver también quiénes están en la justicia, la importancia de manejar las técnicas neuropsicológicas, y también para poder manejar todo lo que tiene que ver con el lenguaje jurídico forense. Bueno, ahora las dejo con Vivi para esta segunda parte del webinar. Si quieren hacer alguna consulta o alguna duda puntual, pueden escribirlo en el chat o bien abrir sus micrófonos y hacer la consulta en línea con las expositoras. La idea es hacer algo que también ustedes se sientan cómodos para preguntar, o quizás lo dejamos para cuando termine Vivi, no hay ningún problema, pero estamos abiertas a escucharlos y responder preguntas. Si me dan un minuto, ya pongo la presentación de Vivi, así que si quieren aprovechar para hablar de la especialización, adelante. Bueno, buenas tardes. Siguiendo lo que nos dice Dani, esta charla está en el contexto de la carrera de especialización en neuropsicología forense. Aclarar desde un principio que esta carrera está aprobada por CONIAU y por el Ministerio. Sí, está dirigida a psicólogos y a médicos, específicamente psiquiatras y neurólogos, sí, que son los que están habilitados por ley para realizar estas evaluaciones y poder trabajar dentro de la justicia. Es una carrera que está destinada a que los conocimientos de la neuropsicología no se aplican en el ámbito forense. Bueno, la charla de hoy, como nos explicó Gaby, tiene el fin de dar cuenta de la importancia que tiene el saber neuropsicología para la resolución de un caso, ¿sí? Y que el desconocimiento de esto puede tener consecuencias muy graves para un individuo, ¿sí? Porque se está poniendo en jaque la libertad de ¿sí? Y gracias a la elaboración de un buen informe neuropsicológico, hacia la diferencia de que un individuo esté preso o esté internado recibiendo el tratamiento que necesita, ¿sí? Bueno, en primera instancia le quiero comunicar que este caso es un caso ficticio, armado a partir de mi experiencia como perito forense, ¿sí? Son características generales que se fueron tomando de diversas evaluaciones que he realizado, ¿sí? No es un caso real, y esto se hace adrede por una cuestión de secreto profesional, ¿sí? Bien, en una primera instancia, la presentación del caso, te pido que pases a la siguiente filmina. Este es el caso de un hombre de unos 35 años, con 12 años de escolaridad, y bueno, que se encontraba detenido en una unidad y se encontraba acusado
de un intento de homicidio y lesiones. No tenía hijos, tenía un hijo, es soltero, ¿sí? Y presentaba una vida totalmente normal, era empleado administrativo, sin particularidades en su desarrollo, ni tampoco padecía enfermedades significativas, ¿sí? Y presentó, bueno, un accidente automovilístico, específicamente en una moto. Y bueno, a partir de ello estaba sin casco y bueno, padeció un traumatismo craneoencefálico muy severo, con pérdida de conciencia, con fractura del frontal, las cavidades orbitarias, que son las que se encuentran arriba de los ojos, malar y nariz, lo que lo llevó, siguiente, a estar en terapia intensiva por varios meses, ¿sí? Y a tener muchísimas secuelas y diversas intervenciones quirúrgicas. Las secuelas que tuvo luego de rehabilitarse por varios meses fueron epilepsias, migrañas, pérdida de equilibrio, ataques de pánico y un cuadro depresivo severo. Tuvo que ser medicado con antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y antirrecurrenciales. Es decir que, por lo que verán, el cuadro realmente como consecuencia del traumatismo craneoencefálico fue severo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, a este individuo, luego de este traumatismo craneoencefálico y que clínicamente se equilibrara, ¿sí? Se lo acusa de haber cometido este intento de homicidio. Y los puntos de pericia que me llegan, ¿sí? Son generalmente los tradicionales dentro del fuero penal, que es establecer el perfil de personalidad y si esos rasgos de personalidad se los pueden asociar a la conducta que se le reprocha al individuo. Aparte, sí se solicita el artículo 34 del Código Penal, que es aquel que da cuenta de la inimputabilidad. Es decir, si puede ser, si se lo puede responsabilizar al sujeto de la conducta cometida o no. Y ahí es interesante el punto E, ¿sí? Que dice, se informe cualquier otro dato de interés para las presentaciones, para las actuales actuaciones. Es importante este punto de pericia, porque es el punto de pericia que a mí me habilita, ¿sí? A poder realizar conclusiones más allá de lo pedido expresamente, ¿sí? Uno como perito debe responder a los puntos de pericia solicitados exclusivamente, ¿sí? Pero a mí me habilita el punto E a partir de mi criterio profesional, poder ir más allá y brindarle datos a el fiscal, en este caso, que desde la psicología considere relevantes para el caso. Muchas veces, en el caso que este punto no aparezca, lo que hacemos es hablar directamente con el fiscal o con el que pidió la pericia, que puede ser el defensor o bien el juez, y para que nos habiliten, ¿sí? A poder contestar puntos más allá de los especificados. Para esto, obviamente, uno tiene que tener un conocimiento previo, ¿sí? Y saber que el traumatismo craneoencefálico puede tener un gran impacto en una personalidad, ¿sí? Como es en este caso. Siguiente. Bueno, ¿cómo fue la metodología? Dado que nos estaban pidiendo un perfil de personalidad y nos estaban pidiendo el artículo 34, nosotros, la asesoría donde me desempeño, el artículo 34 lo contestan, dado la carga de variables biológicas, lo contestan las psiquiatras. Este caso, al presentar un traumatismo craneoencefálico, se realizó un trabajo interdisciplinario que constaron de 3 entrevistas puramente psicológicas y 2 entrevistas psiquiátricas.
Específicamente se realizó una entrevista semiestructurada de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, que es lo que solemos estar con los peritados. Se le administraron pruebas psicodiagnósticas específicamente psicológicas, como el test de Roger, el MMPI, y la lectura de los antecedentes de la causa. ¿Sí? La lectura de los antecedentes es fundamental, ¿sí? Porque nos va a aportar el contexto, ¿sí? En el cual se enmarca la denuncia. A partir de estos datos se elabora el informe pericial. La siguiente. Dadas las características de este caso con un traumatismo craneoencefálico, se realizó obviamente una evaluación neuropsicológica lo más completa posible. En este caso se apuntó, ¿sí?, a hacer un barrido general de todas las funciones cognitivas y se puntualizó en herramientas para evaluar las funciones que correlacionan con el lóbulo frontal. Se tomó la fluencia verbal, la figura compleja de Rey, el test auditivo verbal de Rey, el Boston para el lenguaje, el trend making, el test de palabras y colores, dígitos, símbolo, búsqueda de símbolo y el Wisconsin. ¿Sí? Estos últimos test son los test más importantes para evaluar funciones ejecutivas y atención, distintos tipos atencionales. Bien, ¿qué ocurrió acá? Acá están los resultados de lo que es memoria visual y auditiva. Lo que vemos a partir de estos resultados es que el peritado no presenta un déficit léxico, ¿sí? El individuo ante estímulos verbales aprende, ¿sí?, del mismo modo que aprende ante estímulos visuales, ¿sí? Sin embargo, en la performance que presenta se registran indicadores de alteración frontal, ¿sí?, de cómo la alteración en las funciones ejecutivas intervienen. Fundamentalmente, si ustedes ven en el trail 1 del Rey verbal, sí tenemos un déficit significativo en el punto de 2 desvíos estándar, ¿sí? Lo que acá me está hablando de la amplitud atencional, ¿sí?, como hay un déficit, ¿sí?, en la cantidad de estímulos que un individuo puede procesar. Y lo que es interesante es en la lista B cómo presenta una interferencia, ¿sí?, una interferencia proactiva. Esto es bien ejecutivo, cómo no puede deslindar la información previa de la posterior, ¿sí? Esta es una alteración bien ejecutiva. Del mismo modo, ¿sí?, se ve en la figura compleja de Rey cómo presenta una mala estrategia de copia. Esto habla también de un déficit a nivel de la planificación, que es una función, como explicó Gaby, bien frontal. Y como esto interviene, ¿sí?, en la visoconstrucción, ¿sí?, que también en la exactitud y en la riqueza de la copia de la figura compleja, como tiene un rendimiento deficitario. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿sí? Utiliza muchísimo tiempo para poder realizar la copia, sin embargo, esto no correlaciona con una mayor exactitud. ¿Y cómo esto impacta en la memoria inmediata? Sin embargo, a largo plazo el sujeto aprende, ¿sí? Lo que habla de cómo la memoria, esta función, está preservada, ¿sí? Y que va a presentar alteraciones por variables ejecutivas, ¿sí? Vean, esto con la experiencia uno lo va viendo, que uno tampoco necesita tomar 350 test para dar cuenta de una falla. Como en test que específicamente no están evaluando funciones ejecutivas, ¿sí?, como es el caso de la memoria, conociendo el funcionamiento nésico, cómo es el proceso de aprendizaje de nueva información, ya este test nos habla de una alteración en las funciones ejecutivas, es decir, una alteración en el frontal, que, oh casualidad,
correlaciona con la lesión verificada en la historia clínica que presenta el paciente. El siguiente, por favor. Bueno, acá es un ejemplo, ¿sí?, de la poca exactitud que tiene la copia, y miren lo que es memoria inmediata, ¿sí? No puede evocar nada. La siguiente. Bien, acá están los resultados de las otras pruebas administradas. Fíjense esto que marcaba Gabriela en el Trend Making B, donde el paciente, el peritado, perdón, tiene que ir alternando entre números y letras, como primero presenta errores de alternancia, 2 errores que es muy significativo para la prueba, y como en el Trail B, que justamente en la tarea de alternancia presenta una performance muy deficitaria, ¿sí? La velocidad del procesamiento de información también, como está totalmente enlentecida, ¿sí?, tiene un percentil menor o igual a 1. La capacidad de inhibición ante tareas sobreaprendidas, esto lo vemos con el test de palabras y colores, que es más conocido como Stroop. Stroop es el autor del efecto Stroop, ¿sí? Pero bueno, el test se llama palabras y colores, y también como se ve el déficit, ¿sí?, en esta capacidad inhibitoria. Y el Wisconsin. El Wisconsin es el test, el rol estándar de las funciones ejecutivas. Como verán, hay un déficit en todas las variables que el test evalúa. Es un test donde tiene que clasificar cartas por distintos criterios, ¿sí?, por color, por forma, etc. Y lo esperable es que se logren completar 6 categorías. En un individuo normal de 35 años con este nivel de escolaridad, perfectamente las 6 categorías las puede completar, es decir, ir cambiando los criterios. Bueno, este paciente, perdón, estoy con el paciente, este peritado solo logra completar una categoría, nada más. Cuando logra inferir el criterio con el cual se clasifica, lo pierde, no lo puede sostener, ¿sí? A su vez presenta una inmensa cantidad de errores, en tanto errores perseverativos y no perseverativos. Piensen que este test, uno pone una carta arriba de la otra y automáticamente se le dice al individuo, no, está mal, no, por color no debes clasificar. Sin embargo, el individuo sigue clasificando por el mismo criterio, ¿sí? El concepto de perseverancia que explicaba Gaby. Es hiper significativo la performance que tiene este test, y cómo los datos que arrojan este test son congruentes con el déficit en los restantes tests, ¿sí? Como hay una coherencia en el funcionamiento del resto de las funciones cognitivas, sea el lenguaje, la atención, la memoria del trabajo, como la memoria, como en todos los tests ejecutivos y no ejecutivos, ¿sí?, cómo se ve el déficit que el peritado presenta. Siguiente. Bien, dicho en una forma más prolija, se observan graves alteraciones en lo que es a las funciones ejecutivas, en la flexibilidad cognitiva, en la capacidad de pasar de una tarea a la otra, de poder utilizar la información relevante para resolver distintos problemas, la capacidad para poder considerar una situación desde distintas perspectivas, cómo hay una alteración en la capacidad para monitorear y modificar la conducta a partir de la información de la retroalimentación que te da el medio ambiente. Esto también nos habla del déficit a nivel del automonitoreo, la capacidad de utilizar el feedback, la planificación, y cómo hay una alteración en la inhibición, ¿sí? La siguiente.
La indemnidad de las funciones ejecutivas, ¿sí?, nos provee un control flexible para hacer frente a tareas novedosas o complejas, donde no existe una solución conocida y por lo tanto es necesario inhibir las respuestas habituales, planificar y tomar decisiones. Es importante esto cuando uno evalúa funciones ejecutivas, el estímulo, la tarea a resolver que uno le da al peritado o al paciente debe ser novedosa, ¿sí? Su alteración, ¿sí?, la alteración de las funciones ejecutivas hacen a la antítesis de un control flexible, es decir, va a ser a un comportamiento perseverativo, a una rigidez, impulsividad y distracción. Perdón, sigue. Bien, justamente las conclusiones a partir de la evaluación neuropsicológica que realicé y la evaluación psiquiátrica que realizó una perito psiquiatra, a las conclusiones que elevamos al tribunal, fue que este individuo presentaba alteraciones en las funciones ejecutivas y le informamos, bueno, qué son las funciones ejecutivas, ¿sí?, dado que los abogados no tienen por qué conocer y justamente por eso nos convocan a nosotros. Y le explicamos que esto va a impactar en la regulación del comportamiento, que el individuo no puede modular sus impulsos, la agresividad y la expresión emocional en situaciones que desbordan sus recursos. Es decir, se encuentra afectada su capacidad de evaluar y manejar de manera realista problemas y situaciones, como así también la capacidad de inhibición de las respuestas emocionales, como la ira, la excitación, la tristeza y la frustración. Tengamos en cuenta que a este individuo lo acusan de un intento de homicidio a su novia, ¿sí?, ante una discusión pueril, simple, intentó matarla, ¿sí? Justamente ante lo que da cuenta ante una situación emocional fuerte, ¿sí?, el individuo no pudo regular esos impulsos. Ahora, ¿por qué no los pudo regular? Por la alteración en las funciones ejecutivas producto de este traumatismo craneoencefálico. Si nosotros hablamos de que tenemos un paciente con esta lesión, tanto en el frontal como también en el órbito frontal, que como Gaby hablaba, que es un área crítica para la personalidad, estamos diciendo que este individuo no tiene la capacidad, ¿sí?, de dirección de su conducta, ¿sí? Justamente por eso está comprendido dentro del artículo 34, es decir, es inimputable, ¿sí? Este individuo no puede estar sometido a un juicio, que es el otro artículo que se especifica, no tiene capacidad de estar en juicio. La siguiente. Siguiente. Bien, le quiero mostrar esto porque es más que a mi criterio es muy importante. Esto es un perfil de Rorschach, del test de Rorschach. Si yo me suscribo específicamente a decir que es la personalidad, yo tengo que informar esto. Este Rorschach es terrible, ¿sí? Es un Rorschach donde lo que me habla que es un individuo que no tiene control de sus emociones, ¿sí?, que puede presentar conductas totalmente explosivas, descontroladas, sin la cantidad de recursos ni para controlar la capacidad, que no tiene los recursos suficientes para controlar sus emociones ni los impulsos, ¿sí? Y que a su vez no tiene ni la mínima capacidad de insight, ¿sí? Si yo presento este perfil de personalidad solamente, este individuo le dan 25 años, ¿sí? Ahora, ¿por qué presenta este perfil de personalidad? ¿Sí? Porque es un individuo que va por la vida golpeando y expresando sus emociones sin
pensar en las consecuencias que esto puede acarrear al otro, ¿sí? O es un individuo que presenta esta alteración en su personalidad por un traumatismo craneoencefálico. Por eso digo la importancia de que todo psicólogo debe, más en un ámbito penal, manejar la neuropsicología, porque de presentar este perfil de personalidad es altamente probable que sea otra prueba, ¿sí? Que sea considerado como otra prueba para que este individuo esté preso. Sin embargo, una evaluación neuropsicológica se le está informando a las autoridades de que este individuo no puede regular sus emociones, sus impulsos en un contexto donde está totalmente desbordado y que este individuo necesita una rehabilitación, más allá de que podemos especular si va a ser exitosa o no, ¿sí? Pero necesita un contexto de rehabilitación, dado su lesión frontal, y que él no tiene los recursos biológicos, a ver, entre comillas, para poder regular su conducta. Esto me parece que es lo más importante. Individuos con este perfil neuropsicológico, por suerte, han sido declarados dentro del 34 y hoy por hoy están en clínicas de rehabilitación y no en una unidad penitenciaria. Muchas gracias. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas. Pueden abrir sus micrófonos o hacer las consultas por chat y las leemos. Sí, siéntanse cómodos como para poder, a nosotros nos gusta la interacción. La verdad que bueno, es un caso el que planteó Viviana muy tremendo, ¿no? De ver cómo con o sin esta formación, uno como profesional puede incidir en un dictamen hacia una rehabilitación o a que esté preso. No, además, lo interesante de casos similares a este es cómo los mismos familiares del individuo, compañeros de trabajo, cómo marcan el antes y el después, ¿sí? Cómo por eso también lo importante de la lectura del expediente, cómo en las distintas declaraciones dicen, Juanito era un individuo normal, iba a trabajar, tenía su novia, etcétera, etcétera, y de repente a partir del accidente fue otro. ¿Sí? Distinto es cuando presentamos estos perfiles de personalidad antes de, pero en estos casos en particular, como el traumatismo craneoencefálico da cuenta de la alteración en la personalidad. ¿Sí? Había unas preguntas, Vi. Sí, también por ahí, perdón, Dani, porque ahí hay alguien que agradece y se tiene que ir, pero también a mí me gustaría después comentarles algo en relación a la especialización en sí misma, en el sentido de que todo lo que tiene que ver con las técnicas de evaluación y los conceptos de neuropsicología básico y después la evaluación, tanto neuropsicológica como neuropsiquiátrica, son contenidos que van a trascender también el ámbito jurídico forense. Y esto lo digo por una pregunta que nos hicieron, que es interesante a veces cuando uno tiene los feedbacks, porque dicen, bueno, pero esta batería, ¿nosotros la podemos usar en la clínica? Si uno también quisiera, por supuesto, son las herramientas, los instrumentos, sirven también para la práctica clínica. ¿Sí? Nosotros después en la especialización van a estar enfocados para que ustedes puedan después hacer los dictámenes, pero por supuesto los instrumentos son los mismos, exactamente los mismos. Me parecía importante porque fue a través de una pregunta de un interesado, ahora no recuerdo,
pero que es valioso, porque en realidad da también estas herramientas que también pueden aplicarse a otros ámbitos del ejercicio, de la profesión. Sí, en la carrera van a tener distintas materias específicas de neuropsicología y luego materias específicas de la neuropsicología forense. ¿Sí? El corpus de conocimiento de la neuropsicología, como dice Gaby, es aplicable a distintas áreas. Nosotros vamos a poner el acento en la neuropsicología forense, pero, a ver, evaluar la memoria se evalúa igual, tanto sea para un área u otra. ¿Sí? Ahí justamente acabo de colocar de fondo de pantalla lo que es la presentación de la especialización en neuropsicología forense que inicia ahora el 17 de marzo. ¿Sí? Así de paso ya les contamos un poquito en qué consiste esta carrera, que justamente con lo que estuvieron hablando en el día de hoy, traumatismo de cráneo, intento de homicidio, se vincula un poco con las materias que tiene esta carrera. Sí, incluso también el webinar de hoy también da cuenta de lo que uno espera en el taller, ¿no? En el segundo, sería en el tercer cuatrimestre, tienen un taller en donde la idea es poder articular la parte teórica con algún caso que puedan tener ustedes, que se puedan ir generando a través de la inteligencia artificial. Esa es un poco la idea. Dura un año y medio. La modalidad de cursar es a distancia, a través de un campus virtual. Ustedes van a tener todo el material bibliográfico, el foro de intercambio con los docentes, videos también grabados algunas veces por los docentes, y esos encuentros sincrónicos van a tener los links también disponibles en el campus virtual, se graban y se suben posteriormente al campus en caso de que no puedan asistir. Lo ideal, nosotros sugerimos, es que traten de estar en esos encuentros sincrónicos para poder hacer las consultas con el docente en línea, ¿sí? Y son obligatorios los encuentros que son de evaluación, esos son obligatorios. Y también, de paso, comentarles que también un poco esta especialización surge dada también la demanda que hay también por parte de los juzgados y de los jueces y fiscales en el pedido de que se realicen estas evaluaciones, dada la importancia que tienen en la confección de los dictámenes y en las consecuencias legales que esto incluso puede tener, ¿no?, para la persona. O sea que esto tiene que ver con que lo están pidiendo, no es que surgen, están pidiendo estos perfiles también de peritos. Y algo que dijo también Viviana, que no quiero, médica forense, no quiero dejar quiero remarcar algo que ya dijo Viviana, es que esto está aprobado por CONIAU y tiene validez del ministerio. No es una diplomatura, es una especialización, y cada materia, nosotros, no sé si todas, pero todas, por ejemplo, las de primer año, todas tienen además su certificación individual, como curso de actualización en neuropsicología, como curso de actualización en neuropsicología forense. Es decir, que además certificamos los conocimientos porque pensamos que prácticamente cada una de las materias, piensen en evaluación neuropsicológica, piensen en evaluación de los principales síndromes, son en sí mismos cursos de actualización valiosos. Todo integrado y les da el título de especialista en esta rama que no hay a nivel del país, es la primera especialización en neuropsicoforense. Había un comentario, yo no llegué a leerlo, no sé si... Noelia Fernández dice si como médica legista ella va a poder aplicar los conocimientos y entender el informe. No tengo entendido de que, no sé si ella puede realizar la evaluación de forma directa. No, psiquiatras y neurólogos sí, pero no sé si el médico legista. No, sí. Sin que sea impugnada. Esto hay que ver dentro de lo que sería las incumbencias. Sí. No creo, no sé. No estoy segura. Claro. No, que sí le va a facilitar el momento de
leer un informe Decisión, neuropsicológico, claro. obviamente saber interpretarlo, y ella sí poder impugnarlo en el caso de que esté mal. Pero, no Claro, sé, quizás también para el lado de la impugnación, porque eso también está bueno, a veces también cuando uno trabaja como perito de oficio, también poder impugnar, saber que uno tiene que impugnar, ¿no? O como consultores. mm, Bien, si quieren les muestro lo que es el plan de estudios para que tengan una noción de las materias que van a visualizar en la carrera y así les cuenta un poco No hay Gabriela. nada, Noelia, un gusto. gracias a vos. Bueno, como les decíamos, son 3 cuatrimestres. El primer cuatrimestre, que es el que arrancaría ahora, es un curso introductorio a la neuropsicología. Piensen que tenemos que tener este curso introductorio porque vienen también de distintas formaciones, médicos. La neuropsicología tampoco es obligatoria dentro del campo de las licenciaturas en psicología, o sea que no todos los planes de las carreras de psicología tienen neuropsicología como materia obligatoria. Así que tenemos un curso de introducción a la neuropsico, administración de justicia, proceso judicial, proceso pericial forense y los aspectos éticos y bioéticos, y también todo lo que tiene que ver con la materia del primer cuatrimestre más específica, que es introducción a la neuropsicología forense. No me voy a detener mucho en esto porque ya por ahí cualquier cosa nos preguntan, yo para ser coherente con los tiempos y eso de ustedes. Y en el segundo cuatrimestre es la evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas, que es justamente los instrumentos más usados que les van a permitir usarlos tanto en la clínica como en este ámbito, y la evaluación neuropsiquiátrica y neuropsicológica de los principales síndromes, ¿sí? Que está dado por médicos psiquiatras, esta materia. Y después ya el tercer cuatrimestre, que ya tienen que ver con más a modo de un taller de trabajo de integración final, y también una materia también que es modelos, prácticas e intervenciones en neuropsicología forense, que es bien la práctica de lo que los va a habilitar como para para que ustedes puedan sentirse idóneos a la hora de la confección de un informe, impugnar, etcétera. No sé, Vivi, si querés agregar algo más a esto, así, y después Sí, no, dejamos abierto para... la idea es en un primer cuatrimestre tener las nociones básicas de, del, de lo que es el derecho y la neuropsicología, luego hablar de la evaluación de las funciones cognitivas para luego ver los distintos perfiles en los síndromes populares, por decirlo de una manera, y ya en el tercer trimestre darle todas las herramientas para que ustedes salgan, terminan la carrera pudiendo hacer un informe, un dictamen pericial forense basado en la neuropsicología. ¿Sí? El darle absolutamente todos los datos para que ustedes salgan sabiendo hacer una pericia con estas características. Y a su vez tener todo un cuatrimestre para ir elaborando el trabajo integrado final. Por otra parte, decirles que si les quedó alguna inquietud o dudas, a través de posgrado nos pueden mandar un mail y conversamos. Estamos abiertos a brindar más información o lo que ustedes necesiten. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí de lo que informó Gabriela o Viviana? ¿Algo que quieran preguntar de la parte administrativa? Bien, igual están enviando información de este posgrado por email, así que ante cualquier duda o consulta se comunican con nosotros a posgrados@ks.edu.ar o por WhatsApp al 11 6126 4712. Viviana, Gabriela, les agradezco mucho por su tiempo, al igual que todos los que participaron en este webinar de traumatismo de cráneo e intento de homicidio. Los esperamos en la cohorte que inicia en marzo 2025 y estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, ¿eh? Esperamos contar Muchísimas con gracias. ustedes.
Muchas gracias. No, de nada.